Buenos días, mis hermanos. Hoy venimos a nombre de la Iglesia Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. Hoy les traigo un devocional que se llama Amar orando. Ante todo vamos a orar y que se haga la voluntad de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios amoroso, mi Dios. Ayúdanos siempre a tener ese amor, Padre, hacia ti con todas las personas, Señor. Bendice al pastor, a su esposa, a sus hijos. Bendice a la Iglesia Emmanuel, Padre. Bendice, Padre, todo aquello que escuchen este devocional y que todo lo pongamos en práctica, Señor. Perdona nuestros errores y ayúdanos siempre a mantenernos firmes, Señor. En Cristo Jesús te doy gracias, amén y amén. El devocional que les traigo se llama Amar orando. Le quiero leer una porción que dice: la gente sigue orando por mí. Esto era un misionero y dice: esta era una de las primeras preguntas que un misionero le hacía a su esposa cuando lo visitaba en la prisión. Lo habían acusado falsamente y estuvo preso 2 años por su fe. A menudo corría peligro por las condiciones de la cárcel y creyentes en todo el mundo oraban fervientemente por él. Quería estar seguro de que lo siguieran haciendo porque estaba convencido de que Dios usaba esas oraciones de manera poderosa. Nuestras oraciones por los demás, en especial por los perseguidos por su fe, son un regalo vital. Pablo lo dejó claro cuando le escribió a los creyentes de Corinto sobre las dificultades en su viaje misionero. Fuimos abrumados sobremanera, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Eso lo pueden buscar en 2 Corintios 1:8. Pero luego dijo que Dios lo había librado y describió las herramientas que había usado para hacerlo. ¿En quién esperamos que aún nos librara de tan gran muerte, operando también vosotros a favor con la oración? Eso podemos vernos que nosotros como cristianos, nosotros siempre tenemos que orar por nuestros hermanos de la iglesia, por los hermanos que están en misioneros, porque la oración, ¿cómo protege? Yo puedo decir que cuando en el 2012 yo vine la primera vez a México, ¿no? Un hermano de la iglesia de Nuevo Nacimiento me dijo: hermana, ¿qué le estuvo pasando a usted? Porque yo estuve orando por usted, ¿no? Yo nunca le conté lo que yo estuve pasando, pero Dios siempre me fortaleció en una situación que estaba pasando difícil en ese tiempo, ¿no? Eso quiere decir que Dios a veces, Dios usa a los hermanos que están orando. Por ejemplo, en mi caso, a veces yo tengo sueños así, yo oro por esa persona porque digo: Señor, yo no sé qué está pasando esa persona, pero yo clamo a ti que lo ayude, lo fortalezca, porque Dios nos utiliza, que oremos por nuestros hermanos. Y ese hermano se me acercó y yo le dije: gracias, hermano, por todo. Pero yo nunca le dije por qué situación estaba pasando. Entonces la oración es muy importante, por eso que se llama amar, orando. Porque cuando nosotros oramos por nuestros hermanos, hay personas que a veces nos hacen cosas que nos duelen, nosotros tenemos que orar. No desearle mal, más bien orar y bendecirlo para que esa persona pueda cambiar. Cuando nosotros hacemos eso, vemos cambio en nuestra vida, en nuestro entorno cambia. Así le puedo seguir leyendo, dice: por nuestras oraciones, Dios beneficia enormemente a sus hijos. Una de las mejores formas de amar a los demás es orar por ellos, para que Dios lo ayude. Orar por otro es amarlo en el poder del Señor, y no hay nadie que ame mejor que Él. Por eso que yo digo que siempre en todas las iglesias está, como decimos, los intercesores. Por ejemplo, en mi iglesia allá en Venezuela, antes de empezar el servicio, se reunían los intercesores, orar por el que traía la palabra, por el grupo de alabanza, por las personas que estuvieran enfermas.
eso ayuda mucho a fortalecer hasta los hermanos. Porque ¿qué pasa? Que el enemigo siempre busca de que no se predique la palabra de Dios, que no llegue el alimento y les pone hasta dificultades. Yo digo que la mayor responsabilidad que tiene un pastor, yo digo que ellos pasan pruebas más difíciles que cuando uno es el creyente. ¿Y saben por qué? Porque ellos tienen esa labor, esa responsabilidad de todos los miembros de la iglesia a cargo de él, porque ellos tienen que darle cuentas a Dios por los miembros de la iglesia. Entonces yo digo que parece que el enemigo parece que ataca a los pastores para que se desparrame la iglesia, ¿no? Pero cuando el grupo de intercesores ayuda a fortalecer al pastor, a que la iglesia esté unida. Por eso que amar orando es muy importante. Nosotros tenemos que siempre orar, y se lo vuelvo a repetir. Si alguien nos hace daño, así sea quien sea, nos duela, oremos, no devolvamos mal por mal. Pero cuando nosotros oramos por esas personas que nos hacen algo, Dios cambia a esa persona y nuestro entorno cambia. Pero si nosotros hacemos, si alguien nos hizo mal, le devolvemos mal, ¿qué estamos haciendo en una iglesia? Estamos como si estuvieran en el mundo. Debemos de dar el ejemplo, porque si nosotros tenemos el manual, que es la palabra de Dios, y nos dice, ama a tu enemigo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que orar. Sabemos que a veces a nosotros se nos van los estribos, porque a mí a veces se me va una casilla cuando me hacen algo. A veces, pido perdón porque me he dejado llevar por la ira, ¿no? Pero nosotros tenemos que reconocer cuando nos equivocamos, y si es de pedir perdón, pedirle perdón a esa persona y orarle a Dios que nos cambie y nos transforme nuestro carácter. Con este devocional me despido con una oración y que sea de inclusión tanto para mí y para cada persona que escuche este devocional. Padre, ayúdanos a orar fervientemente por otros. Ayúdanos, Padre, siempre a hacer lo que a ti te agrada, Padre. Bendice, Padre, la iglesia Emmanuel, bendice al pastor y bendice todos aquellos, Padre, que escuchan este devocional. Perdona nuestros errores, Señor. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén, amén. Hasta el próximo devocional. Dios los bendiga.